Elecciones presidenciales de 1993. Estas elecciones se realizaron el domingo 5 de diciembre de este mismo año, en conjunto con las elecciones parlamentarias. Estas elecciones nacionales se destacaron debido a que 4 de los candidatos tenían grandes posibilidades de llegar a la presidencia y de forma muy reñida. Los resultados quedaron: Caldera con su partido Convergencia quedando con un 30%, Claudio Fermín de Acción Democrática con un 23%, Oswaldo Álvarez Paz de COPEI con un 22%, Andrés Velázquez de la Causa Radical con un 21%, dando como resultado ganador a Rafael Caldera, el cual gana con su nuevo partido Convergencia. Este partido fue fundado tras la separación de Caldera del Partido Social Cristiano COPEI, debido a que este mismo no lo apoyaba en su candidatura a las elecciones del 93. El principal objetivo de la formación del nuevo partido fue apoyar a Rafael Caldera en estas mismas elecciones y se convierte en una coalición conocida como el Chiripero. La denominación de chiripero aludía a la chiripa, una cucaracha pequeña que habita en grandes concentraciones entre la basura acumulada en los hogares. Se le llama así debido a que se componía de grupos pequeños de 17 partidos de distintas ideologías, como lo son el Movimiento al Socialismo, el Movimiento Electoral al Pueblo, el Partido Comunista de Venezuela, Unión Republicana Democrática, el Movimiento de Integridad Nacional Unidad, entre otros. Todos estos tenían ideologías un poco distintas, pues unos eran de centro izquierda y otros de izquierda. Cabe destacar que esta elección los venezolanos tenían por primera vez la posibilidad de elegir por votación nominal a más de la mitad de los diputados, en vez del sistema tradicional de listas cerradas con los nombres impuestos por los partidos. Esto quiere decir que se le dio la oportunidad al pueblo de elegir a los diputados que ellos sintieran que estaban más acorde para el puesto, no como se hacía anteriormente, que al votar se elegía una lista de diputados por cada partido político. Estas elecciones también se destacaron por las numerosas irregularidades, entre ellas un lentísimo recuento de votos y por encontrarse desechadas boletas electorales del candidato Andrés Velázquez. Todos estos indicios de fraude electoral no fueron denunciados por los demás candidatos. La abstención fue muy alta, situándose casi en un 40%, más aún comparándose con las anteriores elecciones. Esto es debido a que muchos jóvenes que habían recién cumplido sus 18 años no se registraron para poder votar en estas elecciones. Aspectos sociales del último gobierno de Rafael Caldera. A pesar de las dificultades presupuestarias, se mantienen y mejoran los programas sociales existentes, como la beca alimentaria, que consistía en una ayuda monetaria para las familias venezolanas de unos 28.800 bolívares, destinados a cubrir necesidades básicas como la alimentación y el vestido. El programa de alimentación materno-infantil, que consistía en brindarles atención médica y alimentación suplementaria tanto a la madre como a su bebé durante el embarazo, el parto y en el desarrollo postnatal. Los multihogares y los hogares de cuidado diario. Este programa consistía en atender de manera integral a niños menores de 6 años, hijos de madres trabajadoras, proporcionándole a los niños durante todo el día cuidado, alimentación y atención psicoafectiva. Se creó el PROAL. Se trata de un programa alimentario que persigue asegurar a la población de más escasos recursos la adquisición al más bajo precio posible de un conjunto de alimentos básicos seleccionados bajo un cuidadoso análisis para suministrar buena parte de las 2.200 calorías que se necesitan diariamente para una adecuada supervivencia. Creó el SUMED, un programa que facilitaba la adquisición de medicamentos a las familias de bajos ingresos con un descuento del 80%. Se crea el Programa de Fortalecimiento Social. Este programa le daba poder a jefes de comunas para solucionar los problemas sociales que se presentaban en sus comunidades. En materia de obras de infraestructura y vialidad se inauguran la represa Camatagua 2 en Guayana y Taguasa en Caracas,
el acueducto regional del Centro en Valencia, la supercarretera Mérida-El Vigía, el tramo San Felipe La Raya y Yagua-Puerto Cabello de la autopista Centro-Occidental, el tramo San Carlos-Agua Blanca de la autopista José Antonio Páez y San Juan de Uchire-Clarines de la autopista Rómulo Betancourt. Se inaugura la línea 3 del Metro de Caracas. Se inaugura el Museo Jacobo Borges y el Museo Cruz Diez. Se impulsa considerablemente el ferrocarril Caracas-Cuba y el complejo hidrológico Yacambú-Quibor. Aspectos económicos de la segunda presidencia de Rafael Caldera. Rafael Caldera en 1994 asume por segunda vez la presidencia de la República de Venezuela, en medio de una crisis financiera que se había generado en el gobierno anterior por los autos, préstamos y tasteferros de varios bancos del país, que arrasaron con casi todo el sistema de ahorro de la nación. El Ministerio de Hacienda de esa época dijo que la totalidad de los recursos de la nación del año 1994 destinada a las instituciones financieras intervenidas y estatizadas se elevó al 12% del Producto Bruto de ese año. Los precios del petróleo bajaron tanto que lo obligó a recortar el presupuesto del año 1994 en un 10% y puso un plan llamado el Plan Sosa, que era de carácter tributario, donde puso en vigencia varias leyes fiscales y crea una oficina que se llama Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria, lo que hoy en día conocemos como el CENIAT. Se refirió en su discurso inicial a la necesidad de una transformación de la economía y prometió la reactivación de las áreas productivas, haciendo énfasis en los sectores agrícolas y turísticos, así como en la pequeña y mediana industria. También habló de un programa de solidaridad social y de un inminente aumento del salario mínimo y de otros beneficios a través de bonos para la alimentación y el transporte. Aspectos políticos del segundo gobierno de Rafael Caldera. El segundo gobierno de Caldera inició con la ruptura del bipartidismo, fenómeno que ya se había puesto en manifiesto en las elecciones de 1988, donde los partidos AD y COPEI llegaron a su fin, es decir, no tuvieron participación protagonista en ese gobierno. Se originó el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria, CENIAT, cuya asociación ayudaría a estabilizar la crisis económica que se estaba formando durante el momento. El gobierno del presidente Caldera en los primeros años fue de corte populista, en donde se volvieron a establecer controles de precios y no se subió el precio de la gasolina, que estaba alcanzando unos niveles tan bajos que la hacían una de las más baratas del mundo, llegándose a vender bajo su precio de costo más transporte, es decir, con pérdidas. Al poco tiempo de subir el gobierno, Caldera otorgó la libertad a los líderes de la rebelión militar de 1992, Hugo Chávez, Gruber Oderman y Arias Cárdenas, mediante un decreto de amnistía, quedando en libertad plena y posteriormente conformaron el partido político Movimiento Quinta República, comandado por Hugo Chávez. Chávez se convertiría en el próximo presidente de la República. Rafael Caldera resultó ser el primer civil que pasó más tiempo en el poder. También podemos mencionar que ha sido considerado el primer partido político de la oposición en llegar a la presidencia de Venezuela, de forma democrática y sin la necesidad de ejecutar hechos violentos. En 1996 anunció el programa llamado Agenda Venezuela, que prometía restablecer el equilibrio macroeconómico y paliar la inflación. Este programa previó el incremento de los impuestos, suspensión de los controles de cambio, liberación de las tasas de interés y disciplina en el gasto público, entre otros aspectos. A pesar de que Rafael Caldera decretó varias leyes que detendrían el avance de una gran crisis monetaria que se estaba presentando en el país, este personaje no obtuvo la aprobación de otras leyes que también trabajaran para estabilizar la economía. Esto por el simple hecho de no contar con suficientes compañeros a nivel parlamentario que estuvieran aprobando estos sucesos. En 1998 es sustituido el Consejo Supremo Electoral por lo que conocemos hoy en día como el Consejo Nacional Electoral, por una nueva ley de sufragio en donde el nuevo órgano electoral sería independiente de los partidos políticos. El 6 de diciembre de 1998 fue llevado a cabo las elecciones presidenciales en donde resulta ganador
Hugo Chávez para el periodo presidencial de 1999-2004, apoyado por el movimiento V República. En estas elecciones, COPEI y AD se unen para lanzar a su candidato Enrique Salas Romer, quedando de segundo lugar. Y por primera vez en nuestra historia se postula una mujer para las elecciones presidenciales, quedando esta de tercer lugar. En el último discurso de Rafael Caldera como presidente, el 2 de enero de 1999, resalta su trabajo para lograr mantener la paz en el país a pesar de los problemas económicos que se vivían. También expresó su confianza a la continuación de la democracia venezolana y éxitos para Venezuela en esta nueva etapa. El expresidente venezolano Rafael Caldera falleció la madrugada de este jueves en Caracas a la edad de 93 años. En vida fue un dirigente de la democracia cristiana. Caldera le entregó la presidencia al actual mandatario Hugo Chávez en febrero de 1999. Previamente firmó la amnistía que le permitió a Chávez salir de la cárcel por haber liderado la insurrección cívico-militar de febrero de 1992. Rafael Caldera fue 2 veces presidente de Venezuela y uno de los promotores del llamado Pacto de Punto Fijo, que permitió la alternancia en el poder durante casi 40 años de su partido COPEI y Acción Democrática, ambos de derecha.